Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 183 y voy a hablar de Gotland. Suecia tiene muchísimas, miles y miles de islas. Una isla importante que está muy cerca de donde vivo se llama Öland, pero hay una más importante, más grande y de importancia histórica y estratégica que se llama Gotland. Iba a comentar algunos datos sobre superficies, poblaciones, etc., pero realmente eso está en la Wikipedia. Entonces, para leer datos de la Wikipedia, pues si tenéis más dudas, lo podéis mirar allí. Sí que es interesante que se la veáis en el mapa, si buscáis en cualquier mapa de Google o de Apple o de lo que tengáis vuestro móvil, Gotland, veréis que es una isla muy grande y que está como en medio del mar Báltico. Está, digamos, en el medio de la cuestión. Está entre Suecia y las repúblicas bálticas y Polonia. También está cerca de las costas alemanas y también está bastante cerca del acceso a mar que tiene Rusia. Por lo tanto, tiene importancia estratégica actual, ahora que las tensiones entre la OTAN y Rusia están aumentando, y entonces en el mar Báltico pues hay tensión. Y aquí Gotland tiene una importancia estratégica fundamental. De hecho, hay un regimiento del ejército sueco allí en Gotland y últimamente han aumentado los efectivos allí, en este regimiento. Pero han tenido mucha importancia estratégica a lo largo de la historia, por la importancia pues, que ha tenido en el mar Báltico y los países que estaban ahí en el mar Báltico pues, en esa dinámica. Bueno, pues voy a hablar de Gotland porque he estado hace poco, unos días, allí de visita. Hemos ido en ferry, concretamente uno de los ferries que va a Gotland, salen varios ferries de diferentes puntos de Suecia, y uno de los puntos para coger el ferry está muy cerquita de donde vivo, con lo cual para mí era coger el coche, ir menos de una hora hasta la ciudad donde sale el ferry, luego son 3 horas de viaje en ferry, y entonces hemos estado allí unos días toda la familia para visitarlo. Gotland nos ha gustado mucho, tanto temas de naturaleza como también por temas de arte e historia. El tema de la naturaleza quizás es lo que más podría sorprender. De hecho, estuve compartiendo algunas fotografías en el grupo de Telegram, podéis entrar si queréis, y se ven unas estructuras naturales, unas grandes formaciones rocosas con formas caprichosas, y podríamos ya llamarlas artísticas, que están cerca del mar, pues en las mismas playas o a veces unos metros por detrás, no directamente en contacto con el agua, pero cerca del mar, cerca de la costa. Esas estructuras se llaman raukar. Un rauk es esa formación rocosa y el plural sería raukar. ¿Por qué se producen? Pues tienen una explicación geológica muy interesante detrás, pero lo podéis buscar en la Wikipedia si buscáis rauk o raukar, así con K. Hace muchos millones de años, en otras eras, cuando esta zona del continente europeo era un lago o un mar cálido, caliente, con temperaturas, vamos a decir, ecuatoriales. Se produjeron unos sedimentos de diferentes materiales y millones de años más tarde, cuando esto ya no era el fondo de un lago, el fondo de un mar cálido, sino era la costa de un mar pues más fresco, más frío, pues la erosión que produce la costa, el mar, produce una degradación irregular por los diferentes componentes que tiene. Pero bueno, ya digo, no vamos a hablar mucho de geología, las formas son muy bonitas y hay muchos raukar aquí en Gotland. De hecho, estas estructuras tan particulares en Suecia solo existen en Gotland, muchos lugares, y en un lugar, en otra isla que está relativamente cerca, que es Öland, que he podido conocer los raukar de Öland precisamente pues hace un par de meses o una cosa así, y ahora hemos visitado pues estas estructuras, grandes estructuras muy artísticas en Gotland. Y hay muchos asentamientos de ese tipo y la verdad es que es muy bonito de ver. Y aparte, bueno, pues hay playas, no solo playas de rocas, sino playas de arena blanca, muy bonitas. La temperatura es relativamente fresca, pero no fría. Estamos metidos más en un clima oceánico. El propio mar Báltico puede regular las temperaturas y también tiene algunos paisajes acantilados muy bonitos.
En cuanto a la vegetación, también es muy bonito, tiene unos bosques que da gusto pasear por ellos. Me ha gustado en este sitio más Gotland que Öland. Öland, que es la otra segunda isla, es un poco más árida en algunos sitios, que también es bonito, pero aquí son bosques frondosos y es muy bonito. Relacionado con este clima relativamente benigno para estar aquí, en latitudes suecas, también tiene importancia por los asentamientos humanos que ha habido pues desde hace miles de años, desde la época de la Edad de Piedra hasta ahora. Y eso se refleja un poco en la historia y en la cultura de Gotland. Los pueblos y las poblaciones que hay aquí pues llevan habitadas desde hace siglos y se nota en comparación con otras ciudades o otra disposición de ciudades grandes y pequeñas que hay en la Suecia continental. Se nota que hay un sector agrario y ganadero tradicional y además es más parecido en países con más historia. Si tú paseas y viajas por la España rural o por Francia o por Italia, por Alemania, se ven que los pueblos tienen una tradición, un pasado, una cultura por detrás que a veces en general en Suecia, falta. Claro que hay ciudades más antiguas, pero no encuentras pueblos o ciudades pequeñas antiguas, por decirlo así. Sin embargo, en Gotland sí. De hecho, me ha sorprendido una configuración especial. Todos estos pequeños pueblos tienen su iglesia, como podemos esperar en España y en otros países, digamos, con más tradición o con más historia, pero no lo esperas en Suecia. Y sin embargo, en Gotland sí. Y además la estructura o la forma de construir iglesias aquí es como muy característica y es diferente. Tiene su arte románico y su arte gótico, pero es diferente de las demás. No es tan impresionante como el románico español o el gótico español, pero tiene su particular belleza. Como digo, se nota que aquí ha habido asentamientos humanos desde hace siglos y entonces aquí hay una historia. De hecho, la historia se remonta hasta hace mucho. Hemos tenido oportunidad de visitar enterramientos y otros vestigios desde la Edad de Bronce y desde épocas, vamos a llamar, previkingas, de 3, 4, 5 siglo después de Cristo y por supuesto también de la época ya vikinga a partir del siglo VII, VIII después de Cristo. Se encuentran muchas piedras con runas y motivos, vamos a llamarlos, si quieres, vikingos o nórdicos, runas nórdicas antiguas, y en esas mismas piedras pues están tallados, están como si fueran altos relieves, guerreros, marineros, valquirias, y luego piedras talladas que aparecen posteriormente van mostrando el cambio religioso que hubo, desde motivos religiosos, vamos a llamarlo paganos, pues como decía, pues las valquirias y otros motivos de las serpientes, de la gran serpiente que rodea el mundo y del gran árbol del mundo que está en la mitología nórdica, a más adelante motivos cristianos y también algunas piedras que están en la transición del paganismo al cristianismo, donde se van mezclando cruces con motivos paganos. Un tema muy interesante para ver sobre todo en el museo que hay en la capital. Y de hecho, la capital es quizás el sitio más impresionante de toda la isla. La capital se llama Visby, escrito la primera con V, la segunda con B y acabado en Y. Es una ciudad a todos los efectos medieval. Tiene unas murallas muy bien conservadas, no voy a decir como las de Ávila, pero mejor que la mayor parte de los restos de murallas que podemos encontrar en la mayor parte de las ciudades españolas. Tienen muchos sectores de muralla, además con sus torres, además son medievales, no como otras murallas que luego después se reformaron para hacerlas un poco más modernas, más curvas para defender a la ciudad contra artillería. Estos son propiamente medievales. Y además, y muy impresionante, muchísimas ruinas o restos de iglesias. Se llaman ruinas, lo llaman ruinas porque en muchas le faltan el techo, pero realmente están casi toda la iglesia, excepto pues secciones del techo o alguna sección concreta. Y son iglesias muy grandes, muy altas,
que nos está diciendo que esa ciudad, primero, ha tenido una historia larga, porque estamos hablando de iglesias muchas que se empezaron a construir en el siglo XI, siglo XII, hasta el siglo XIV, siglo XV, y son muy altas y muy impresionantes. Esto no existe en ningún sitio de Suecia. Una ciudad medieval con empedrados medievales y posteriores, pero con tanto vestigio de murallas y de ruinas artísticas del siglo XII, siglo XIII. Esto es relativamente frecuente, como digo, en países con más historias, pues Francia, España, Italia, Alemania, pero es muy raro aquí en el norte. Y para mí esto ya, por supuesto, va a gustos. Visby es la ciudad más bonita de toda Suecia. Por supuesto, va a gustos. Estocolmo es la capital y tiene todas las ventajas que tiene una capital de una ciudad de mucha población y una capital de un país moderno y relativamente rico como Suecia, por supuesto. Después, Gotemburgo, Malmö, las otras tres son las tres ciudades más importantes en población. Hay ciudades al norte con su encanto como Kiruna, que he hablado también. Pero para mí, la ciudad más bonita con diferencia, no solo para visitar, no solo para ver, sino en general, pues para vivir, pues los paseos que tiene dentro y fuera de la ciudad. Tiene unas calles con muchísimo encanto. El paseo que puedes hacer dentro de la propia ciudad con los parques que tiene al lado del mar. El paseo marítimo que puedes hacer, por ejemplo, y también los paseos que puedes hacer toda la zona de alrededor. El ambiente que se produce en ciudades antiguas con un casco antiguo a nivel de salir, de terrazas, de picotear. No voy a decir que sea exactamente como en España, pero se vive de una manera mejor que otras ciudades. Luego la limitación de circulación de coches dentro del casco antiguo, no es que sea todo peatonal, pero está bastante limitado la entrada de coches. Entonces, pues eso fomenta el paseo, el disfrutar de esa vida, digamos, en el exterior. Y además la ciudad, aparte de las murallas de fuera, aparte del mar, aparte de los parques, aparte de las ruinas de las iglesias que he mencionado y aparte del museo, que guarda una gran parte de la historia de la isla, realmente está plagado de grandes casas, mansiones, que no todas son medievales, algunas son de la época medieval, eso es cierto, pero también hay mansiones y grandes casas de siglos posteriores, del siglo XVII, siglo XVIII, y merece mucho la pena. Y eso es lo que quería contaros. Mi viaje de estos pocos días a esta isla de Gotland y mi recomendación para que la visitéis si tenéis oportunidad. Sé que es difícil porque, claro, si vienes a visitar Suecia, bueno, pues Estocolmo y te puedes mover en alguna ciudad de alrededor de Estocolmo. Si quieres ir al norte, pues vas al norte, pero claro, para ir a Gotland tienes que coger un ferry. Entonces no está tan a tiro de piedra que, bueno, pues desde Estocolmo coges un tren y te vas pues, a visitar a Gotemburgo o a Malmö o a alguna ciudad un poco más al norte. Igual es un poco más difícil. Aparte del ferry, también hay un aeropuerto al lado de la capital de Visby, pero claro, ya coger un avión directamente para ir solo a Visby, pues no viene tan bien, sobre todo si vas de viaje. Pero si por lo que sea vives en Suecia o vas a estar una temporada por aquí, aunque no tengas tu domicilio habitual, sino vas a estar pues varias semanas o varios meses por trabajo o por lo que sea aquí, sí que te aconsejo que cojas el ferry y la visites. Yo creo que merece mucho la pena. Y poco más. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.